Guarde las lágrimas, Andrea. Va a necesitarlas cuando pierda la casa. Esas palabras me las susurró mi nuera en el velorio de mi esposo. Y mi hijo, mi único hijo, rió. En ese momento entendí que el dolor más profundo no viene de perder a quien amas, sino de descubrir quiénes esperaban que lo perdieras. Me llamo Andrea Chávez, tengo 60 años, y lo que voy a contarte cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Fue hace 3 semanas. Roberto, mi esposo, había muerto de un infarto fulminante. 32 años juntos, 32 años construyendo una vida, una casa, un futuro. Él tenía 65 años. Yo apenas acababa de cumplir 60. Nunca imaginé que estaría ahí, sentada frente a su ataúd, sintiendo que la vida se me escapaba con cada segundo. Cada vez que miraba su fotografía junto a las flores blancas, esperaba que abriera los ojos y me dijera: «Andrea, ya fue suficiente, vámonos a casa». Pero Roberto no iba a despertar, y mi hijo Sebastián lo sabía. Y peor aún, lo estaba celebrando en silencio. Estaba de pie junto a su esposa, Valeria. Ella usaba un vestido negro demasiado ajustado para un funeral. Tacones altos, labios rojos. Sebastián tenía el brazo sobre sus hombros, como protegiéndola. Pero sus ojos no miraban el ataúd de su padre. Miraban hacia nuestra casa. Yo estaba sentada en primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Había llorado tanto los primeros 2 días que ya no me quedaban lágrimas, solo un vacío enorme en el pecho y el aroma del café que Roberto tomaba cada mañana, todavía impregnado en mi blusa. La gente iba y venía. Primos lejanos, vecinos, compañeros de trabajo de Roberto, todos decían lo mismo. Era un gran hombre. Está en un lugar mejor. El tiempo cura todo. Pero ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir. Fue entonces cuando Valeria se acercó. Se inclinó hacia mí, como si fuera a darme el pésame. Su perfume era dulce, empalagoso. Me puso una mano en el hombro y acercó sus labios a mi oído. Y susurró: «Guarde las lágrimas, Andrea. Va a necesitarlas cuando pierda la casa». El mundo se detuvo. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en las flores del ataúd, sin poder respirar. Alcé la vista. Ella me sonrió, una sonrisa perfecta, fría, como si acabara de decirme que el café estaba listo. Luego volvió junto a Sebastián, quien me miraba desde el otro lado de la sala. Y entonces mi hijo rió. No fue una risa fuerte, fue discreta, apenas un sonido, pero yo la escuché. La sentí como un golpe en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi hijo, mi Sebastián, el mismo niño que acunaba en mis brazos mientras cantaba canciones de cuna, el mismo que lloraba cuando se caía y corría hacia mí gritando: «Mamá, mamá», el mismo que me decía que yo era la mejor madre del mundo. Ese niño acababa de reírse de mi dolor. No dije nada, no pude, solo bajé la mirada y apreté mis manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. «Respira, Andrea, respira». Cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando los abrí, me obligué a sonreír, a asentir cuando alguien me hablaba, a dar las gracias por las condolencias. Pero por dentro algo se había roto. ¿Desde cuándo Sebastián me odiaba tanto? ¿Desde cuándo planeaba esto? Esa noche, cuando todos se fueron y la funeraria cerró, me quedé sola frente al ataúd de Roberto. Pasé mis dedos sobre la madera fría y cerré los ojos. «¿Qué hago ahora, mi amor?», susurré. «¿Qué hago sin ti?». Pero Roberto no podía responderme. Volví a casa en taxi. La llave temblaba en mi mano cuando abrí la puerta. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. La taza de café de Roberto sobre la mesa, sus lentes de lectura junto al periódico, su saco colgado en el respaldo de la silla. Me senté en el sofá y miré alrededor. Esta casa, nuestra casa, la habíamos comprado juntos hace 28 años. Pintamos las paredes, plantamos el naranjo en el patio. Vimos crecer a Sebastián aquí, cada ladrillo, cada ventana, cada recuerdo, y ahora Valeria quería quitármela. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreven? No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el silencio que Roberto había dejado atrás, pensando en las palabras de Valeria una y otra vez: «Guarde las lágrimas cuando pierda la casa». ¿Cómo podían estar tan seguros? 2 días después, un lunes por la mañana, estaba en la cocina preparando café cuando alguien tocó la puerta. Un hombre joven, tal vez 35 años, traje gris impecable, portafolio de cuero,
lentes de montura delgada. Me sonrió con respeto. ¿Señora Andrea Chávez? Sí. Mi nombre es Javier Mendoza. Soy abogado. Trabajé con su esposo, el señor Roberto Chávez, durante los últimos 5 años. Mi corazón se aceleró. ¿Roberto contrató un abogado? Él nunca me dijo nada. Lo sé. Él me pidió discreción absoluta. Javier sacó un sobre manila de su portafolio, grueso, sellado con cera roja. Me pidió que le entregara esto personalmente después de su fallecimiento. Me dijo textualmente: si algo me pasa, Andrea necesita saber la verdad, y necesita saber que la protegí. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era pesado. Había algo más adentro además de papeles. ¿Qué es esto? Ábralo. Todo está explicado ahí dentro. Documentos legales, cartas, instrucciones. Javier me entregó también una tarjeta de presentación. Cuando lo lea, llámeme. Voy a necesitar que firme algunos documentos para que todo entre en vigor. Pero quiero que sepa algo, señora Chávez. Se detuvo. Me miró directo a los ojos. Su esposo era un hombre muy inteligente y la amaba profundamente. Él previó todo, todo, hasta las personas en las que no debía confiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, y entonces sonreí. Porque en ese momento, con ese sobre en mis manos, entendí algo que Valeria y Sebastián aún no sabían. Roberto nunca me había dejado sola, y yo sabía exactamente qué hacer. Cerré la puerta después de que Javier se fue y me quedé de pie en la entrada, con el sobre entre mis manos. Era pesado, más de lo que esperaba. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Roberto y yo veíamos películas los domingos, donde Sebastián jugaba cuando era niño, donde tantas veces habíamos planeado nuestro futuro. Rompí el sello de cera con cuidado. Adentro había varios documentos, escrituras, contratos y una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Roberto de inmediato. Esa letra que había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas pegadas en el refrigerador, en cartas de amor que guardaba en una caja de metal. Desdoblé la carta con manos temblorosas. Mi querida Andrea, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo, y sé que en este momento tu corazón está roto. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no haberte dicho cuánto te amaba cada día. Aunque espero que lo hayas sentido en cada café que te preparé, en cada beso de buenos días, en cada vez que te tomé de la mano. Pero hay algo que necesitas saber, algo que descubrí hace 5 años y que me obligó a protegerte de la única manera que supe. Dejé de leer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué descubrió Roberto hace 5 años? Continué leyendo. Hace 5 años, Sebastián vino a pedirme dinero. Dijo que era para invertir en un negocio, que iba a multiplicar la inversión. Le di $50,000. Era nuestro fondo de emergencia, pero confiaba en él. Era nuestro hijo. 6 meses después, volví a verlo. Le pregunté por el negocio. Se puso nervioso. Me dijo que había perdido el dinero, que lo habían estafado, que lo sentía mucho. Yo le creí, Andrea. Le creí porque era mi hijo, pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Sebastián y Valeria compraron un auto nuevo, un BMW. Empezaron a salir a restaurantes caros, a viajar. Y cuando les preguntaba de dónde sacaban el dinero, Valeria me decía que era de su trabajo. Un día, por casualidad, vi un documento en el escritorio de Sebastián. Era un estado de cuenta de una inversión, nuestra inversión. Los $50,000 no se habían perdido. Sebastián los había usado para invertir a su nombre. Confronté a Sebastián y me dijo algo que jamás olvidaré. De todas formas, algún día todo esto va a ser mío. ¿Qué diferencia hace? Tuve que detenerme. Las lágrimas ya no me dejaban ver con claridad. ¿Sebastián dijo eso? ¿Mi hijo dijo eso? Respiré profundo, sequé mis lágrimas y seguí leyendo. Ese día entendí que había perdido a mi hijo, no físicamente, pero sí moralmente. Ya no era el niño que criamos, era un extraño que esperaba que yo muriera para quedarse con todo. Entonces hablé con Valeria. Le dije que Sebastián había usado nuestro dinero sin permiso. ¿Sabes qué me dijo? Roberto, ustedes ya son viejos. ¿Para qué necesitan tanto? Es mejor que lo disfruten los jóvenes. Ahí supe que no era solo Sebastián. Era ella. Valeria lo había envenenado. Lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Por eso, Andrea, hice lo único que podía hacer para protegerte. Mi respiración se detuvo. Pasé a la siguiente página. Y ahí estaban los documentos. Escrituras de la casa,
escrituras del terreno que teníamos en Cuernavaca, cuentas bancarias, todo. Y en cada documento, en letras claras y oficiales, estaba mi nombre, Andrea Chávez de Fernández, única propietaria. La carta continuaba: hace 5 años transferí todos nuestros bienes a tu nombre, la casa, el terreno, las cuentas de ahorro, todo. Y puse una cláusula legal que dice que solo tú puedes transferir o vender cualquier propiedad. Nadie más, ni siquiera con tu muerte. Si algo te pasa, todo va a una fundación de beneficencia que yo establecí. Sebastián no va a recibir nada, a menos que tú decidas lo contrario. Sé que esto suena duro, sé que duele, pero necesitaba protegerte, mi amor, porque sabía que en el momento en que yo faltara, Sebastián y Valeria iban a intentar quitarte todo. El abogado Javier Mendoza tiene todos los documentos originales. Él va a ayudarte con lo que necesites. Andrea, no dejes que te lastimen, no dejes que te roben la dignidad. Y por favor, no dejes que te roben esta casa, la casa donde fuimos felices, la casa de los naranjos. Te amo, siempre te amé, y voy a cuidarte desde donde esté. Tuyo para siempre. Roberto. Cerré la carta y la apreté contra mi pecho. Lloré como no había llorado en días, pero esta vez no era solo tristeza, era alivio, era gratitud, era amor. Roberto me había protegido, incluso después de muerto, me estaba cuidando. Miré los documentos sobre la mesa, escrituras, contratos, cuentas bancarias, todo a mi nombre, todo. Y entonces recordé las palabras de Valeria en el funeral. Guarde las lágrimas, Andrea. Va a necesitarlas cuando pierda la casa. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. No voy a perder la casa, Valeria. Nunca la voy a perder, porque Roberto lo había previsto todo. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Preparé café, el mismo café que Roberto tomaba cada mañana. El aroma llenó la casa y por un momento fue como si él estuviera ahí conmigo. Tomé mi taza y salí al patio. El naranjo que habíamos plantado hace 28 años seguía ahí, fuerte, verde, lleno de frutos. Roberto solía decir que ese árbol era como nuestra familia, que había que cuidarlo, regarlo, protegerlo. Lo cuidé, mi amor, susurré mirando el árbol, y ahora voy a protegerlo, te lo prometo. Esa tarde, Sebastián me llamó por teléfono. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba tranquila, casi dulce. ¿De qué, hijo? De la casa y del futuro. ¿Puedo ir mañana? Mi corazón se aceleró, pero esta vez no era de miedo, era de preparación. Claro, Sebastián. Ven mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Colgué el teléfono, y mientras miraba el sobre de Roberto sobre la mesa, supe que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Pero esta vez, yo estaba lista. Sebastián llegó al día siguiente a las 11 de la mañana. Yo estaba en la cocina cuando escuché su auto estacionarse frente a la casa. Ese sonido me había dado felicidad durante tantos años. Ahora solo me producía un nudo en el estómago. Respiré profundo. Me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta antes de que tocara. «Hola, mamá». Me besó en la mejilla. Un beso rápido, frío, como si fuera un trámite. «Hola, hijo. Pasa». Sebastián entró y miró alrededor, como evaluando, como calculando. Sus ojos se detuvieron en cada mueble, en cada cuadro, en cada detalle de la sala. «¿Quieres café?», le pregunté. «No, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo». Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él, en el sillón donde Roberto solía leer el periódico. Sebastián sacó una carpeta de su portafolio. «Mamá, sé que han sido días muy difíciles para ti, para los dos. Papá era un gran hombre». Hizo una pausa, como esperando que yo dijera algo. No dije nada. Continuó. «Pero la vida sigue, y hay cosas prácticas de las que tenemos que hablar. Cosas importantes». «¿Cómo qué, Sebastián?» «Como esta casa». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «¿Qué pasa con la casa?» Sebastián abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Los puso sobre la mesa de centro. «Mamá, esta casa es muy grande para ti. 5 habitaciones, 2 baños, un jardín enorme. ¿Cómo vas a mantenerla sola? El agua, la luz, el mantenimiento. Es demasiado. He vivido aquí 28 años, Sebastián. Sé cómo mantenerla». «Sí, pero papá te ayudaba. Ahora estás sola. Y a tu edad...» «Tengo 60 años, hijo. No soy inválida». Sebastián suspiró, como si estuviera hablando con una niña terca. «No digo que seas inválida, mamá, pero seamos realistas. Esta casa vale mucho dinero.
Si la vendes, puedes comprar un departamento pequeño, cómodo, cerca de nosotros, y te queda dinero para vivir tranquila. ¿Y por qué querría vender la casa donde fui feliz con tu padre? Porque papá ya no está. Las palabras cayeron como piedras. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos al niño que había sido, al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al niño que me decía que yo era su heroína. Pero ese niño ya no estaba ahí. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando, podríamos ayudarte. Yo puedo encargarme de la venta, de los trámites. Tú no tienes que preocuparte por nada. Qué considerado de tu parte, hijo. Sebastián sonrió. Creyó que había ganado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No. La sonrisa se borró de su rostro. ¿Cómo que no? No voy a vender la casa, Sebastián. Mamá, no estás pensando con claridad. Sé que es difícil, pero estoy pensando perfectamente bien. Y no voy a vender la casa. Sebastián se inclinó hacia adelante. Su voz cambió. Ya no era dulce, era dura. Mamá, tienes que ser práctica. ¿De qué vas a vivir? La pensión de papá apenas te alcanza. Esta casa te va a consumir todos tus ahorros. Eso no es tu problema, Sebastián. Sí es mi problema. Eres mi madre. No voy a permitir que te hundas en deudas por aferrarte a una casa. Qué noble de tu parte preocuparte por mí. Sebastián notó el tono de mi voz. Se quedó callado por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, hijo. Solo que agradezco tu preocupación. Se recargó en el respaldo del sofá. Me estudió con la mirada. Mamá, ¿pasa algo? Estás actuando extraño. ¿Extraño cómo? No sé. Diferente. Distante. Acabo de perder a mi esposo, Sebastián. ¿Cómo esperabas que actuara? Lo sé, lo sé. Perdón, es solo que... Bueno, Valeria y yo queremos ayudarte. De verdad. Mencionó a Valeria, y algo dentro de mí se encendió. ¿Valeria está preocupada por mí? Claro. Los dos lo estamos. Qué curioso. Porque en el funeral de tu padre, Valeria me dijo algo muy interesante. Sebastián se tensó. ¿Qué te dijo? Me dijo que guardara las lágrimas, que las iba a necesitar cuando perdiera la casa. El silencio llenó la sala. Sebastián parpadeó, abrió la boca, la cerró, buscó las palabras. Mamá, yo no sé de qué hablas. Valeria nunca diría algo así. Lo dijo. Y tú te reíste. Estás confundida. El dolor te está... No estoy confundida, Sebastián. Sé perfectamente lo que escuché. Sebastián se puso de pie. Mamá, creo que necesitas descansar. Estas semanas han sido muy duras. Tal vez estás recordando cosas que no pasaron. O tal vez malinterpretaste. No malinterpreté nada. Me puse de pie también. Lo miré directo a los ojos. Sé exactamente lo que Valeria dijo. Y sé exactamente lo que ustedes quieren. ¿Qué queremos, mamá? ¿Qué crees que queremos? La casa. Sebastián rió, pero era una risa falsa, nerviosa. Eso es ridículo. Yo no quiero tu casa. Solo quiero que estés bien, que no te estreses, que no te quedes sin dinero. Qué considerado. ¿Por qué sigues diciendo eso con ese tono? Porque sé que me estás mintiendo, Sebastián. Igual que le mentiste a tu padre hace 5 años. Sebastián palideció. ¿De qué hablas? De los $50,000 que tu padre te dio. Los que dijiste que habías perdido. Los que en realidad invertiste a tu nombre. El rostro de Sebastián cambió. Ya no había dulzura. Ya no había preocupación. Solo frialdad. ¿Papá te lo contó? No. Tu padre me dejó una carta. Me lo explicó todo. Sebastián apretó la mandíbula. Ese dinero era mío por derecho. Algún día todo iba a ser mío de todas formas. Eso mismo le dijiste a tu padre. ¿Recuerdas? Sebastián recogió sus papeles de la mesa con movimientos bruscos. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Quédate con la casa. Quédate con todo. A ver cuánto tiempo duras antes de venir a pedirme ayuda. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Me miró por encima del hombro. Papá siempre fue demasiado blando contigo. Te protegía demasiado. Pero ahora él no está. Y vas a tener que enfrentar la realidad sola. No estoy sola, Sebastián. Ah, ¿no? ¿Y quién está contigo? Sonreí. Una sonrisa tranquila. Tu padre. Él sigue cuidándome. Sebastián salió dando un portazo. Escuché su auto alejarse a toda velocidad. Me senté de nuevo en el sillón. Mis manos temblaban. Mi corazón latía como loco. Pero había hecho lo correcto. Le había dicho la verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? Andrea, soy Valeria. Su voz era cortante, fría. ¿Qué quieres, Valeria? Sebastián me contó lo que hablaron, y quiero que sepas algo. ¿Qué?
Esa casa no es solo tuya. Roberto la compró cuando estaba casado contigo. Eso significa que legalmente Sebastián tiene derecho a una parte. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Y si no nos das lo que nos corresponde, vamos a demandarte. Adelante, demándame. Valeria rió. ¿Sabes cuánto cuesta un juicio, Andrea? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánto estrés? ¿A tu edad, de verdad quieres pasar por eso? Si es necesario, sí. Eres más terca de lo que pensé. Pero está bien. Ya veremos quién se cansa primero. Y colgó. Me quedé de pie en la cocina, mirando el teléfono. Las amenazas habían comenzado. Pero yo ya no era la misma Andrea que había llorado en el funeral. Ahora sabía la verdad. Y sabía que Roberto me había dado las armas para defenderme. Fuera de la narrativa. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días siguientes fueron extraños. Sebastián no volvió a llamar. Valeria tampoco. Era como si hubieran desaparecido. Pero yo sabía que no era silencio. Era preparación. Llamé a Javier Mendoza, el abogado de Roberto. Señora Andrea, ¿ya leyó todos los documentos? Sí. Y necesito que me explique algo. Valeria me dijo que van a demandarme, que Sebastián tiene derecho a parte de la casa. Eso es falso. ¿Está seguro? Completamente. Su esposo transfirió todos los bienes a su nombre hace 5 años, con escrituras públicas, notariadas, registradas, todo legal. La casa es 100% suya. Sebastián no tiene ningún derecho sobre ella. Sentí un alivio enorme. ¿Y si me demandan de todas formas? Pueden intentarlo, pero van a perder. Y van a gastar mucho dinero en abogados para nada. El señor Roberto fue muy meticuloso. No dejó ningún cabo suelto. Gracias, Javier. No tiene que agradecerme. Yo solo hice mi trabajo. Su esposo fue quien pensó en todo. Colgué el teléfono y me senté en el patio. El naranjo mecía sus ramas con la brisa. Los frutos estaban madurando. Pronto estarían listos para cosechar. Roberto solía hacer jugo de naranja cada domingo. Decía que no había nada más rico que el jugo recién exprimido mientras leíamos el periódico juntos. Te extraño, mi amor, susurré mirando el árbol. Te extraño tanto. Pero sabía que no podía quedarme en la tristeza. Tenía que ser fuerte. Por mí, por Roberto, por esta casa. Una semana después, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados. Grande, caro, de esos que tienen oficinas en edificios de cristal. Abrí el sobre con manos temblorosas. Por medio de la presente, notificamos a la señora Andrea Chávez de Fernández que nuestro cliente, el señor Sebastián Chávez Fernández, ha iniciado un proceso legal para reclamar su legítima parte de la herencia del señor Roberto Chávez. Seguí leyendo. Era técnico, lleno de palabras complicadas, pero el mensaje era claro. Sebastián me estaba demandando. Llamé a Javier de inmediato. Ya lo sé, me dijo. Me llegó una copia esta mañana. No se preocupe. Esto es exactamente lo que esperábamos. ¿Esperábamos? Su esposo me advirtió que esto podía pasar. Por eso preparamos una respuesta legal hace 5 años. Yo ya tengo todo listo. Solo necesito que venga a mi oficina mañana para firmar algunos documentos. ¿Y entonces qué pasa? Entonces respondemos. Y cuando el juez vea todos los documentos que tenemos, va a desechar el caso. Tal vez tome 2 o 3 meses, pero vamos a ganar. ¿2 o 3 meses? Es el tiempo normal para estos procesos, pero no se preocupe. Ellos son los que van a tener que pagar los honorarios de sus abogados, no usted. Roberto dejó fondos específicos para su defensa legal. Esa tarde fui a la oficina de Javier. Firmé papeles, muchos papeles. Él me explicó cada uno con paciencia. Su esposo fue muy inteligente, señora Andrea. No solo transfirió los bienes a su nombre, también dejó cartas explicando sus razones. Dejó estados de cuenta bancarios mostrando que él pagó todo. Dejó testigos. Dejó pruebas de que Sebastián le mintió sobre el dinero. Es un caso blindado. ¿Roberto realmente hizo todo eso? Javier sonrió. Él me decía, Javier, cuando yo me vaya, Andrea va a estar sola, y sé que mi hijo va a intentar aprovecharse. No voy a permitirlo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Perdón, dije limpiándome los ojos. Es que no puedo creer que Roberto pensara en todo esto. Así amaba a su esposa, señora Andrea, protegiéndola hasta después de la muerte. Salí de la oficina sintiéndome más fuerte, más preparada. Pero cuando llegué a casa, había alguien esperándome en la puerta. Valeria. Estaba recargada en su auto, brazos cruzados, lentes oscuros.
vestida como si fuera a una fiesta, no a amenazar a su suegra. Tenemos que hablar, me dijo. No tenemos nada de qué hablar, Valeria. Claro que sí. Esto se está saliendo de control. Ustedes lo sacaron de control cuando decidieron demandarme. Valeria se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, calculadores. Andrea, seamos adultas. Tú sabes que esta casa es demasiado para ti. Y Sebastián tiene derecho a algo. Es el único hijo de Roberto. Sebastián tuvo un padre que lo amó, que lo educó, que le dio todo. Eso es lo que recibió de Roberto. No me vengas con sentimentalismos. Hablo de dinero, de bienes, de lo que nos corresponde. ¿Nos? Esta pelea no es tuya, Valeria. Es entre mi hijo y yo. Valeria rió. Una risa dura. Ay, Andrea, sigues sin entender. Sebastián es mi esposo. Lo que es de él es mío. Y lo que debería ser de él, me lo están robando. Nadie les está robando nada. Esta casa es mía, legalmente, moralmente, en todos los sentidos. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Vivir aquí sola hasta que te mueras? ¿Limpiar 5 habitaciones que nadie usa? ¿Regar un jardín enorme? Es ridículo. Es mi vida, y yo decido qué hacer con ella. Valeria dio un paso hacia mí. Su voz bajó de volumen, pero se volvió más amenazante. Escúchame bien, Andrea. Puedes pelear todo lo que quieras, puedes contratar abogados, puedes aferrarte a esta casa, pero vas a perder, porque nosotros tenemos más dinero, más tiempo, más energía, y tú solo tienes recuerdos de un muerto. Sentí que algo dentro de mí explotaba. Ese muerto te dio un hijo que tú corrompiste, un hijo que yo ya no reconozco. Yo no corrompí a nadie, yo solo le abrí los ojos, le enseñé que la vida no se trata de ser bueno, se trata de ser listo. ¿Y por eso le enseñaste a robarle a su padre? Valeria sonrió. Roberto estaba viejo. Ya no necesitaba ese dinero. En cambio, nosotros somos jóvenes. Tenemos planes, sueños. ¿Por qué deberíamos esperar a que ustedes se murieran para empezar a vivir? Porque así funciona la vida, Valeria. Se trabaja, se ahorra, se gana. Qué anticuada eres. El mundo ya no funciona así. Se puso los lentes de nuevo. Piénsalo bien, Andrea. Puedes evitarte todo este sufrimiento. Firma los papeles, vende la casa, quédate con la mitad del dinero y danos la otra mitad. Todos felices. ¡Nunca! Entonces prepárate para la guerra, porque esto apenas empieza. Subió a su auto y se fue. Me quedé de pie frente a mi casa. Nuestra casa. La casa de los naranjos. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a huir. No iba a rendirme. No iba a dejar que me arrebataran lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Si querían guerra, iban a tenerla. Esa noche, saqué una vieja caja de metal del closet. Adentro estaban todas las cartas que Roberto me había escrito a lo largo de los años. Cartas de cuando éramos novios. Cartas de cuando nació Sebastián. Cartas de aniversario. Leí cada una. Y en la última, escrita apenas un mes antes de su muerte, Roberto había puesto algo que no recordaba. Andrea, si algo me pasa, quiero que sepas que esta casa no es solo paredes y techo. Es nuestro amor hecho realidad. Es cada risa, cada lágrima, cada abrazo que compartimos. No dejes que nadie te la quite, porque mientras vivas aquí, yo seguiré viviendo contigo. Cerré la carta y la apreté contra mi pecho. No voy a dejar que te la quiten, mi amor. Te lo prometo. Y esa noche, por primera vez desde que Roberto murió, dormí tranquila, porque sabía que la batalla había comenzado, pero también sabía que no estaba sola. Pasaron 2 meses, 2 meses de papeles, de abogados, de audiencias, de noches sin dormir pensando en cómo había llegado a esto. Mi propio hijo me estaba demandando. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Cada vez que llegaba una carta certificada, mis manos temblaban. Pero Javier cumplió su palabra. Respondió cada argumento de los abogados de Sebastián. Presentó todos los documentos que Roberto había preparado. Mostró las escrituras, los estados de cuenta, las cartas. Van a perder, me decía Javier cada vez que yo dudaba. No tienen caso. Solo están alargando el proceso esperando que usted se canse. Y tenía razón, porque una tarde, después de la tercera audiencia, Sebastián me esperaba afuera del juzgado. Estaba solo, sin Valeria, sin sus abogados. Mamá, ¿podemos hablar? Estamos en medio de un juicio, Sebastián. Habla con mi abogado. Por favor, solo 5 minutos.
Algo en su voz me hizo detenerme. Sonaba cansado, derrotado. Está bien, 5 minutos. Caminamos hasta una banca en el parque frente al juzgado. Nos sentamos en silencio por un momento. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque Valeria dijo que era lo correcto, que papá te había dejado todo por manipulación, que tú lo habías convencido cuando estaba enfermo. Tu padre no estaba enfermo cuando transfirió los bienes a mi nombre. Fue hace 5 años. Estaba perfectamente lúcido. Sebastián bajó la mirada. Lo sé. Los abogados me lo dijeron. También me dijeron que vamos a perder. Que papá dejó todo documentado. Que no hay forma de ganar. ¿Y entonces? Entonces, quiero detener esto. Quiero retirar la demanda. Mi corazón dio un salto. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué quiere Valeria a cambio? Sebastián levantó la vista sorprendido. ¿Cómo sabes que Valeria quiere algo? Porque te conozco, hijo. Y sé que tú no tomarías esta decisión sin consultarle. Sebastián suspiró. Ella dice que si retiramos la demanda, tú deberías darnos algo. Como compensación por los gastos legales y por ser tu único hijo. ¿Cuánto? $200,000. Me quedé en silencio. $200,000. Era más de la mitad de lo que valía la casa. No, mamá, por favor. Es una forma de terminar esto sin más peleas, sin más dolor. Sebastián, tu padre me dejó esta casa porque sabía que ustedes iban a intentar quitármela. Y tenía razón. Si les doy $200,000 hoy, ¿qué me van a pedir mañana? ¿Y pasado mañana? No vamos a pedir nada más, te lo juro. Igual que juraste que habías perdido los $50,000 que tu padre te dio. Sebastián se puso de pie. Yo era otro en ese entonces. Era más joven, más tonto. Tienes 35 años, Sebastián. No eres un niño. Pero soy tu hijo. ¿Eso no significa nada para ti? Su voz se quebró. Y por un momento vi una lágrima en sus ojos. Significa todo para mí. Por eso me duele tanto lo que me estás haciendo. Mamá, yo... No, Sebastián. Déjame hablar. Yo te di la vida. Te alimenté. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te llevé a la escuela. Te ayudé con tu tarea. Te enseñé a andar en bicicleta. Lloré de felicidad el día que te graduaste. Lloré de emoción el día que te casaste. Siempre, siempre estuve ahí para ti. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Y tú me traicionaste. Por dinero, por una casa, por cosas materiales. No es solo por dinero, mamá. Es por justicia. Papá era mi padre también. Yo tengo derecho. Tú tuviste un padre que te amó, que trabajó toda su vida para darte un futuro, que te perdonó cuando le mentiste. Eso es lo que recibiste de tu padre. Su amor, su tiempo, su perdón. ¿Y tú recibes toda su herencia? Yo recibo la responsabilidad de cuidar lo que construimos juntos y la responsabilidad de protegerlo de personas que solo ven dinero donde había amor. Sebastián negó con la cabeza. Valeria tenía razón. Eres egoísta. Siempre lo fuiste. Esas palabras me dolieron más que cualquier demanda. Si eso crees, entonces no hay nada más que hablar. Me levanté de la banca. Mamá, espera. No, Sebastián. Tú decides. O retiras la demanda sin condiciones, o seguimos en el juzgado, pero no voy a darte $200,000, ni un peso. Entonces, nos vemos en el juzgado. Caminé hacia mi auto sin voltear atrás, pero cuando cerré la puerta, las lágrimas que había contenido finalmente salieron. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño que solía abrazarme y decirme que me amaba, por todas las esperanzas y sueños que había tenido para él. Esa noche llamé a mi hermana Claudia. Vivía en Guadalajara. No habíamos hablado mucho desde el funeral de Roberto. Andrea, ¿qué pasa? Tu voz suena mal. Le conté todo. La demanda, el juicio, la conversación con Sebastián. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Andrea, yo no sé qué decirte. Nunca imaginé que Sebastián fuera capaz de algo así. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer? Seguir peleando. No voy a rendirme, Claudia. Roberto me dejó esta casa para que yo viviera tranquila, no para que se la regalara a Sebastián y Valeria. Tienes razón, pero esto te está destruyendo. Te escucho en la voz. Estoy cansada. No voy a negarlo, pero no voy a dejar que ganen. ¿Necesitas que vaya? ¿Puedo tomar un autobús mañana? No, hermana. Gracias, pero esto tengo que resolverlo yo sola. Después de colgar me serví una taza de té. Salí al patio.
El naranjo estaba lleno de frutos maduros, naranja brillante contra el cielo gris del atardecer. Corté una naranja, la partí por la mitad. El aroma llenó el aire. Roberto solía decir que las naranjas más dulces eran las que más costaba alcanzar, las que estaban en las ramas más altas, porque habían recibido más sol. «Estoy alcanzando las ramas más altas, mi amor», susurré, «pero no voy a rendirme». 2 semanas después llegó la audiencia final. El juez era un hombre mayor, de unos 70 años, lentes gruesos, voz firme. Escuchó a los abogados de Sebastián presentar su caso. Escuchó a Javier presentar nuestra defensa, y después de revisar todos los documentos, se quitó los lentes y miró directamente a Sebastián. «Joven, ¿usted está consciente de que su padre transfirió todos sus bienes al nombre de su esposa hace 5 años, cuando él estaba completamente sano y en pleno uso de sus facultades?» «Sí, su señoría, pero creo que fue influenciado. ¿Tiene pruebas de esa influencia?» «No directamente, pero entonces no tiene caso. La ley es clara. Su padre tenía derecho a disponer de sus bienes como quisiera, y lo hizo, legalmente, con testigos, con notario, con todo en orden». El juez volvió a ponerse los lentes. «Demanda desestimada. El señor Sebastián Chávez deberá pagar las costas legales de ambas partes». El mazo cayó. Había ganado. Miré a Sebastián. Estaba pálido. Valeria, sentada detrás de él, tenía el rostro rojo de rabia. Salí del juzgado con Javier. «Felicidades, señora Andrea. Justicia se hizo. Gracias, Javier, por todo. No me agradezca. Agradézcale a su esposo. Él ganó este caso hace 5 años cuando decidió protegerla». Esa noche, llegué a casa y me senté en el patio. El cielo estaba lleno de estrellas. «Ganamos, mi amor», susurré mirando hacia arriba. «Ganamos». Y por primera vez en meses, sentí paz. Pero en el fondo, sabía que algo había muerto ese día. Mi relación con mi hijo. Pasaron 3 meses después del juicio. 3 meses sin saber nada de Sebastián. No llamó, no escribió, no vino a visitarme. Era como si hubiera muerto, o peor aún, como si yo hubiera muerto para él. Al principio, esperaba su llamada cada día. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba pensando, tal vez es él, tal vez quiere disculparse. Pero nunca era él. Mi hermana Claudia me llamaba cada semana. «¿Algo nuevo, Andrea?» Nada. Silencio total. Tal vez es mejor así, que se calmen las cosas. O tal vez me perdió para siempre. Si te perdió, fue su elección, no la tuya. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Las primeras semanas después del juicio fueron extrañas. Me despertaba en las mañanas sin saber qué hacer. Durante meses, toda mi energía había estado enfocada en el juicio, en pelear, en defenderme, y ahora que había ganado, me sentía vacía. La casa seguía siendo mía, el naranjo seguía dando frutos, todo estaba en su lugar, pero algo faltaba. Una tarde, estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a una vecina, doña Mercedes, una señora de 70 años que vivía 3 casas más abajo. «Andrea, qué gusto verte». «Igualmente, doña Mercedes. ¿Cómo estás? He sabido que has pasado por momentos difíciles. En un pueblo chico, todos saben todo». «Sí, han sido meses complicados. Me imagino. Perder a un esposo y luego, lo del juicio con tu hijo». «¿Cómo supo del juicio?» Doña Mercedes bajó la voz. «Mi sobrina trabaja en el juzgado», me contó. «No pensé que Sebastián fuera capaz de algo así. Siempre me pareció un buen muchacho». «Yo también lo pensé». «¿Y ahora? ¿Hablan?» «No, no hemos hablado desde el juicio». Doña Mercedes negó con la cabeza. «Qué tristeza. La familia es lo más importante. Pero a veces uno tiene que protegerse, incluso de la propia sangre». Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. A veces uno tiene que protegerse, incluso de la propia sangre. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta y casi me caigo de la impresión. Era Sebastián. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba sin rasurar, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «Mamá, yo...» Su voz se quebró. «¿Qué haces aquí, Sebastián? Necesito hablar contigo. Por favor». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta. Otra parte, la parte que nunca deja de ser madre, quería abrazarlo y preguntarle qué le pasaba. «Entra». Sebastián entró despacio. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Nada ha cambiado.
murmuró. ¿Esperabas que cambiara? No sé qué esperaba. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso, incómodo. ¿Quieres café?, pregunté. No. Solo necesito decirte algo. Te escucho. Sebastián se pasó las manos por el rostro. Valeria me dejó. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Se fue hace 2 semanas. Dijo que no podía estar con un perdedor, con alguien que ni siquiera pudo ganarle un juicio a su propia madre. Lo siento. ¿Lo sientes? Pensé que estarías feliz. Soy tu madre, Sebastián. Nunca voy a estar feliz de verte sufrir, aunque me hayas hecho tanto daño. Sebastián empezó a llorar. No era un llanto silencioso, era desgarrador, como el llanto de un niño perdido. Lo arruiné todo, mamá, todo. Perdí el juicio, perdí a Valeria, perdí mis ahorros pagando abogados, y te perdí a ti. Me acerqué a él, puse mi mano sobre su hombro. Yo nunca te dejé, Sebastián. Fuiste tú quien me dejó a mí. Lo sé y me odio por eso. ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué me demandaste? ¿Por qué me lastimaste así? Sebastián levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, porque Valeria me convenció de que tú le habías robado mi herencia, de que papá estaba senil cuando transfirió todo a tu nombre, de que yo tenía derecho a esa casa, y yo le creí, porque quería creerle, porque quería el dinero. ¿Para qué? Para impresionarla, para demostrarle que yo podía darle la vida que ella quería, restaurantes caros, viajes, lujos, pero nunca fue suficiente. Siempre quería más. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que lo único que quería era dinero. No me amaba. Nunca me amó. Solo amaba lo que yo podía darle. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Y yo te lastimé a ti por ella. Traicioné a mi propia madre por una mujer que me dejó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. No supe qué decir. Parte de mí quería decirle, te lo dije. Pero, ¿de qué serviría? Ya había sufrido suficiente. Sebastián, mírame. Levantó la vista. Cometiste un error enorme. Me lastimaste de una forma que no sé si pueda perdonar completamente. Pero eres mi hijo, y siempre vas a ser mi hijo. ¿Puedes perdonarme algún día? No lo sé. Hoy no puedo. Tal vez mañana tampoco. Pero algún día, tal vez. Sebastián asintió. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Se puso de pie. Me voy. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Mamá, papá tenía razón. En todo. Yo era un tonto, un egoísta, y él lo sabía. Por eso te protegió. Tu padre te amaba, Sebastián. Nunca lo dudes, pero también me amaba a mí, y sabía que yo te había criado sola después de su muerte. Lo sé ahora, demasiado tarde, y se fue. Me quedé de pie en la sala, mirando la puerta cerrada. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo sentía una tristeza profunda, porque había ganado la casa, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el patio, pensé en Roberto. «Hice lo correcto, mi amor», susurré. «Gané la casa. Pero perdí a nuestro hijo». El viento movió las ramas del naranjo, y por un momento sentí que Roberto me respondía. «Hiciste lo correcto. Sebastián necesitaba aprender, y tú necesitabas defenderte. El tiempo pondrá todo en su lugar». «Espero que tengas razón», susurré, y me quedé ahí, bajo las estrellas, esperando que algún día el dolor se convirtiera en algo más, algo parecido al perdón. 6 meses pasaron después de aquella visita de Sebastián. 6 meses en los que poco a poco fui reconstruyendo mi vida. No era la misma vida que tenía con Roberto, nunca lo sería, pero era una vida. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras divorciadas, todas con historias de dolor y supervivencia. La vida no termina a los 60, me decía Sofía, una de mis nuevas amigas. Apenas empieza una nueva etapa. Y tenía razón, empecé a pintar. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Acuarelas, paisajes, nada profesional, pero me hacía feliz. El naranjo del patio se convirtió en mi modelo favorito. Lo pinté en todas las estaciones, con flores, con frutos, con hojas cayendo. Una tarde, mientras pintaba, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «¿Bueno? ¿Señora Andrea Chávez?» «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy... era amiga de Valeria». Mi corazón se aceleró. «¿Qué desea?» «Necesito hablar con usted».
Es importante. Es sobre su hijo. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Está bien? Él físicamente está bien, pero necesito que sepa algo. Algo que Valeria me contó antes de irse. ¿Qué cosa? Hubo una pausa larga. Prefiero decírselo en persona. ¿Podemos vernos? Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Está bien. ¿Dónde? ¿Conoce la cafetería La Parroquia? La que está en el centro. ¿Sí? ¿Mañana a las 4 de la tarde? Ahí estaré. Esa noche no pude dormir. ¿Qué querría decirme Patricia? ¿Qué sabía sobre Sebastián? Al día siguiente llegué a la parroquia 15 minutos antes, pedí un café y me senté junto a la ventana. A las 4 en punto, entró una mujer de unos 40 años, delgada, cabello corto. Se veía nerviosa. ¿Señora Andrea? ¿Sí? ¿Patricia? Sí. Gracias por venir. Se sentó frente a mí. Pidió un té. No habló hasta que se lo trajeron. No sé cómo decir esto, así que seré directa. Valeria me contó que el plan siempre fue quitarle la casa. Eso ya lo sabía. Pero no sabe todo. No sabe que Valeria investigó a su esposo desde antes de casarse con Sebastián. Supo que ustedes tenían propiedades, que tenían ahorros, y decidió que iba a conseguir todo eso. Me quedé helada. ¿Qué está diciendo? Que Valeria nunca amó a su hijo. Lo usó desde el principio. Se acercó a él porque sabía que era hijo único, que iba a heredar, y empezó a trabajar en su cabeza desde el primer año de matrimonio. ¿Cómo sabe todo esto? Porque yo era su mejor amiga, y ella me lo contaba todo. Se reía de ello. Decía que Sebastián era fácil de manipular, que solo necesitaba hacerlo sentir importante y haría lo que ella quisiera. Las manos me temblaban. Tuve que dejar la taza de café sobre la mesa. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Patricia bajó la mirada. Porque me siento culpable. Yo sabía lo que estaba haciendo y nunca dije nada. Y ahora que Valeria se fue y dejó a su hijo destruido, no puedo seguir callando. ¿Dónde está Valeria ahora? En Cancún, con otro hombre, un empresario rico, 30 años mayor que ella. Ya está haciendo lo mismo. Ya lo investigué. Ya sabe cuánto dinero tiene. ¿Y Sebastián sabe todo esto? No lo sé. Por eso quería hablar con usted. Pensé que usted podría decidir si decirle o no. Me quedé en silencio, mirando mi reflejo en la ventana de la cafetería. ¿Debía decirle a Sebastián que su esposa lo había manipulado desde el principio? ¿Que todo había sido un plan? Por un lado, ya había sufrido suficiente. Esto lo destruiría. Por otro lado, merecía saber la verdad. ¿Tiene pruebas? Pregunté. Tengo mensajes, correos. Valeria me escribía contándome todo. Nunca los borré. ¿Me los puede enviar? Sí, deme su correo. Le di mi dirección de correo electrónico. Gracias por contarme esto, Patricia. Lo siento. Siento no haberlo hecho antes. Tal vez podría haber evitado todo esto. O tal vez no. A veces las personas necesitan vivir sus propios errores para aprender. Patricia asintió y se fue. Esa noche abrí mi correo. Ahí estaban los mensajes que Patricia me había enviado. Los leí todos. Cada uno era peor que el anterior. Sebastián es tan tonto. Cree que lo amo. Solo amo su herencia. La vieja todavía no se muere. ¡Qué fastidio! Cuando se muera, vamos a vender esa casa y nos vamos a Europa. Le dije a Sebastián que su mamá lo manipula. Ahora está furioso con ella. Perfecto. El viejo Roberto me cae mal. Siempre me mira con desconfianza. Menos mal que ya está viejo. No va a durar mucho. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía. No eran lágrimas por mí. Eran lágrimas por Sebastián. Mi hijo había sido engañado, manipulado, usado. Y yo había peleado contra él sin saber que él era otra víctima. Imprimí todos los mensajes, los guardé en una carpeta y me pregunté, ¿qué hago ahora? Pasaron 2 días. No podía dejar de pensar en esos mensajes. Finalmente, llamé a Sebastián. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida. Hijo, necesito verte. Es urgente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito mostrarte algo. ¿Puedes venir mañana? Sí, voy en la tarde. Al día siguiente, Sebastián llegó puntual. Se veía mejor que la última vez, más limpio, más tranquilo. Hola, mamá. Hola, hijo. Siéntate. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto? Preguntó. Es la verdad sobre Valeria, la verdad completa. Sebastián abrió la carpeta. Empezó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba, de confusión a shock, de shock a dolor, de dolor a rabia. Leyó cada mensaje, cada correo, todo. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quedó mirando al vacío. Sebastián,
Todo fue mentira, susurró, desde el principio. Todo. Lo siento, hijo. Ella me usó, me manipuló, me hizo pelear contra ti, me hizo creer que tú eras la enemiga. Lo sé. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no lo vi? Porque confiaste, porque amabas. No eres estúpido por haber amado, Sebastián. Pero lastimé a la persona que de verdad me amaba. A ti, a papá. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Papá lo sabía, ¿verdad? Por eso transfirió todo a tu nombre, porque vio lo que yo no podía ver. Tu padre te amaba, Sebastián, y me amaba a mí. Solo quería protegernos a ambos. Sebastián se dio la vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro. No merezco tu perdón. No merezco nada. Me acerqué a él, y por primera vez en más de un año, abracé a mi hijo. Todos merecemos una segunda oportunidad, susurré. Pero tienes que ganártela. Sebastián me abrazó con fuerza, como cuando era niño, como cuando tenía pesadillas y corría a mis brazos. Voy a hacerlo mejor, mamá. Lo prometo. Voy a ser el hijo que papá y tú merecían. Espero que sí, hijo. Espero que sí. Esa noche, después de que Sebastián se fue, me senté en el patio. El naranjo estaba lleno de flores blancas. Pronto habría nuevos frutos. ¿Lo viste, verdad, Roberto? Susurré mirando las estrellas. Viste quién era Valeria desde el principio, y nos protegiste a ambos. El viento movió las ramas suavemente, y sentí que Roberto me respondía. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia siempre llega. Tal vez tarde, pero llega. Sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Un año pasó desde aquel día en que Sebastián leyó los mensajes de Valeria. Un año de reconstrucción, lenta, dolorosa, pero real. Sebastián empezó a venir los domingos. Al principio era incómodo. Las conversaciones eran cortas, forzadas, pero poco a poco empezamos a hablar de verdad. No solo de lo que pasó, también de lo que pudo haber sido, de lo que aún podía ser. Mamá, conseguí un trabajo nuevo, me dijo un domingo mientras tomábamos café en el patio. ¿Sí? ¿Dónde? En una empresa de contabilidad. No es nada del otro mundo, pero es honesto, y me alcanza para vivir. Me alegro, hijo. Vendí el BMW, el que compré con el dinero de papá. Bueno, con el dinero que le robé a papá. Todavía le costaba decir esas palabras, pero las decía, porque había aprendido que reconocer los errores es el primer paso para enmendarlos. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Lo guardé. Quiero devolvértelo. No son los 50,000 completos porque el auto se devaluó, pero es algo. $32,000. Sebastián, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, mamá. Es lo correcto. Papá te dejó todo a ti por una razón, y yo te robé, a ti y a él. Necesito hacer esto. No discutí más, porque sabía que Sebastián necesitaba esa reparación. No por mí, por él mismo. Una tarde, mientras regaba el naranjo, sonó el teléfono. Era Patricia, la ex amiga de Valeria. Señora Andrea, ¿tiene un momento? Sí, claro, ¿qué pasa? Necesito contarle algo. Es sobre Valeria. ¿Qué pasó? El empresario con el que se fue, la dejó. Descubrió que ella solo estaba con él por dinero. Al parecer, Valeria intentó transferir propiedades a su nombre sin que él se diera cuenta. Él la cachó y la corrió. ¿Y dónde está ahora? De vuelta en la Ciudad de México, viviendo en un departamento pequeño, sola, sin dinero, sin nadie. Hubo una pausa. También supe que intentó contactar a Sebastián. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Le escribió. Le mandó mensajes diciendo que lo extrañaba, que había cometido un error, que quería volver con él. ¿Y Sebastián qué dijo? No lo sé. Solo sé que ella lo intentó. Pensé que usted debería saberlo. Gracias, Patricia. Le agradezco que me mantenga informada. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. ¿Valeria había contactado a Sebastián? ¿Y él no me había dicho nada? El domingo siguiente, cuando Sebastián vino, lo enfrenté. Hijo, ¿Valeria te ha buscado? Sebastián levantó la vista de su café. Se puso pálido. ¿Cómo lo supiste? Alguien me lo dijo. ¿Por qué no me contaste? Sebastián suspiró. Porque me daba vergüenza. Porque no quería que pensaras que yo era tan tonto como para considerarla de nuevo. ¿Y lo consideraste? Por un segundo. Solo un segundo. Cuando leí su primer mensaje, mi corazón saltó. Como un reflejo, como músculo memoria de cuando creía que me amaba. Y después recordé todo lo que me hizo, todo lo que nos hizo. Y borré sus mensajes. La bloqueé de todas partes. Me acerqué a él. Puse mi mano sobre la suya.
Estoy orgullosa de ti, hijo. ¿Por qué? ¿Por casi caer en la misma trampa otra vez? No, por no caer, por ser más fuerte que tu debilidad. Sebastián sonrió, una sonrisa triste pero real. Papá estaría orgulloso de mí también, ¿verdad? Tu padre siempre estuvo orgulloso de ti, incluso cuando te equivocaste, porque sabía que eras capaz de ser mejor. Esa tarde, Sebastián se quedó más tiempo. Cenamos juntos, pasta, la que yo le hacía cuando era niño. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez vas a perdonarme completamente? Me quedé en silencio, pensando en la respuesta correcta. Sebastián, el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Cada día perdono un poco más. Cada vez que vienes, cada vez que hablamos, cada vez que veo que estás intentando ser mejor. ¿Y ya llegamos ahí? ¿Al perdón completo? Casi llegamos. Sebastián asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Está bien, puedo esperar. He esperado 1 año, puedo esperar más. 2 meses después, recibí una llamada de una mujer que no conocía. ¿Señora Andrea Chávez? Sí, mi nombre es Gabriela Torres. Soy trabajadora social del Hospital General. Tengo aquí a una paciente que dice conocerla. Su nombre es Valeria Chávez. Mi corazón se aceleró. Ya no es Chávez. Está divorciada de mi hijo. Lo sé, pero usted es su contacto de emergencia. Al menos eso dice en su registro viejo. ¿Qué le pasó? Está en el hospital. Neumonía severa. No tiene seguro médico, no tiene dinero, y no tiene a nadie que responda por ella. ¿Y por qué me llama a mí? Porque su nombre es el único que aparece en nuestro sistema. Y por ley, tenemos que contactar a alguien. Señorita Gabriela, yo no soy responsable de esa mujer. Ella destruyó a mi familia. No tengo ninguna obligación con ella. Lo entiendo, señora. Solo cumplía con mi deber de informarle. Que tenga buen día. Colgó. Me quedé de pie en la cocina, mirando el teléfono. Valeria estaba en el hospital, sola, sin dinero, sin nadie. La justicia kármica había llegado. Debería sentirme satisfecha. Debería sentir que por fin había pagado por todo lo que hizo. Pero no sentía nada de eso. Solo sentía lástima. Esa noche, cuando Sebastián llamó para confirmar su visita del domingo, le conté sobre Valeria. Está en el hospital, dije, sola, sin recursos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Nada, no es mi responsabilidad. Tienes razón, no lo es. Pero algo en su voz me hizo preguntar, ¿tú quieres hacer algo? No sé, mamá. Parte de mí quiere que sufra. Que sienta lo que yo sentí cuando me dejó. Pero otra parte solo siente pena. Eso te hace mejor persona de lo que ella nunca fue, hijo. ¿Tú qué harías? Pensé en Roberto, en todo lo que me enseñó, en cómo enfrentaba el mundo con bondad, incluso cuando el mundo no lo merecía. Yo no lo sé, pero sé lo que tu padre haría. ¿Qué? Haría lo correcto, no por ella, sino por él mismo. Porque tu padre creía que uno debe ser bueno no porque los demás lo merezcan, sino porque es quien uno quiere ser. Sebastián suspiró. ¿Crees que debería ir a verla? No puedo decirte qué hacer, hijo, pero puedo decirte que sea cual sea tu decisión, yo la voy a respetar. Al día siguiente, Sebastián fue al hospital. Esa noche me llamó. Fui a verla. ¿Y? Está muy mal, delgada, débil. Ni siquiera parecía ella. Me vio entrar y empezó a llorar. Me pidió perdón. Me dijo que había arruinado su vida, que se merecía todo lo malo que le estaba pasando. ¿Qué le dijiste? Nada, solo la escuché, y después le dije que yo iba a pagar su tratamiento, no porque la perdonara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida, y no quería cerrarlo con odio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Sebastián. Espero que sí, mamá. Espero que sí. Esa noche, salí al patio. El naranjo estaba lleno de frutos maduros, dorados bajo la luz de la luna. Nuestro hijo se está convirtiendo en un buen hombre, susurré mirando las estrellas. No perfecto, pero bueno, como tú. El viento sopló suavemente, y sentí que Roberto sonreía. 2 años habían pasado desde la muerte de Roberto. 2 años que parecían una vida entera. El naranjo del patio había dado 3 cosechas. La casa seguía siendo mía. Y yo había aprendido a vivir con el dolor convertido en sabiduría. Sebastián venía cada domingo sin falta. Ya no era incómodo, ya no había tensión en el aire. Habíamos construido algo nuevo. No era lo que teníamos antes, eso estaba perdido para siempre.
pero era algo real, algo honesto. «Mamá, traje naranjas», me dijo un domingo, entrando con una bolsa del mercado. Lo miré con una sonrisa. «Hijo, tenemos un árbol lleno de naranjas en el patio». «Lo sé, pero vi estas en el mercado y me acordé de cuando papá y yo íbamos juntos los sábados. Siempre compraba naranjas aunque tuviéramos en casa. Decía que apoyar a los vendedores era importante». Se me hizo un nudo en la garganta. Tu padre era así, siempre pensando en los demás. Sebastián puso las naranjas en la mesa y se sentó. «Mamá, hay algo que quiero contarte». «¿Qué pasa?» «Conocí a alguien. Mi corazón dio un salto. Mitad alegría, mitad miedo». «¿Una mujer?» «Sí, se llama Carolina. Es maestra de primaria. La conocí en el parque. Yo estaba corriendo y ella estaba con su perro. El perro se me acercó y así empezamos a hablar». «¿Y cómo es ella?» Sebastián sonrió. Una sonrisa genuina que no había visto en años. «Es diferente. No le importa que no tenga un auto lujoso. No le importa que viva en un departamento pequeño. Le gusta hablar de libros, de plantas, de cosas simples». «¿Le has contado sobre todo lo que pasó?» «Sí, le conté todo. Sobre Valeria, sobre el juicio, sobre cómo lastimé a mi propia madre por dinero. Pensé que iba a salir corriendo». «¿Y qué hizo?» «Me escuchó. Y después me dijo, todos cometemos errores. Lo importante es quién decide ser después del error». Sentí que mi corazón se llenaba de esperanza. Me gustaría conocerla. Por eso te lo cuento. Quería pedirte permiso para traerla el próximo domingo, si te parece bien. «Me parece perfecto, hijo». El siguiente domingo llegó Sebastián con Carolina. Era una mujer sencilla, cabello castaño recogido en una coleta, sin maquillaje, vestido floral simple, ojos cálidos y sonrisa sincera. «Señora Andrea, es un honor conocerla», me dijo al entrar. «Sebastián me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondí sonriendo. «Solo cosas buenas. Me dijo que usted es la mujer más fuerte que conoce». Los tres nos sentamos en el patio. Preparé café y saqué pan dulce. Carolina miraba el naranjo con admiración. «Qué hermoso árbol». «¿Cuántos años tiene?» 28 años. Lo plantamos mi esposo y yo cuando compramos la casa». «Es impresionante». «Los árboles son testigos silenciosos de nuestras vidas, ¿verdad?» Me cayó bien de inmediato. Pasamos la tarde hablando. De todo, de nada. Carolina me contó sobre su trabajo, sobre los niños que enseñaba, sobre su amor por la lectura. «Mi sueño es tener algún día una pequeña biblioteca para los niños del barrio», dijo. «Muchos no tienen acceso a libros en sus casas». «Es un sueño hermoso», le dije. Cuando se fueron, Sebastián se acercó a despedirse. «¿Qué te pareció?», preguntó nervioso. «Me pareció maravillosa, y me parece que te hace bien». «Me hace muy bien, mamá. Por primera vez en años, siento que puedo ser yo mismo con alguien. Cuídala, hijo. Y cuídate tú también». «Lo haré, lo prometo». Las semanas siguieron pasando. Sebastián traía a Carolina cada domingo. Poco a poco, ella se fue convirtiendo en parte de nuestra pequeña familia reconstruida. Un día, mientras Carolina y yo preparábamos la comida en la cocina, me dijo, «Señora Andrea, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, hija». «¿Cómo hizo para perdonar a Sebastián?» Él me contó todo lo que pasó, y yo no sé si podría perdonar algo así. Me quedé pensando mientras cortaba tomates. El perdón no es un momento, Carolina, es un camino. Cada día decides perdonar un poco más. Al principio no podía ni verlo sin sentir dolor, pero luego empecé a ver su arrepentimiento, sus esfuerzos por cambiar, y poco a poco el dolor se fue convirtiendo en otra cosa. ¿En qué? En comprensión, en compasión. Sebastián fue víctima también, de Valeria, de su propia ambición, de su inmadurez. No justifico lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo. Carolina asintió. Él habla mucho de su papá, de cómo quisiera que estuviera aquí para ver que está cambiando. Su papá lo está viendo, de eso estoy segura. Una tarde, 3 meses después, sonó mi teléfono. Era el hospital. «¿Señora Andrea Chávez?» «Sí». «Llamo para informarle que Valeria Méndez falleció esta madrugada». Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. ¿De qué murió? Su neumonía evolucionó. A pesar del tratamiento, su cuerpo estaba muy débil. No resistió. ¿Había alguien con ella? Su hijo político, Sebastián Chávez, estuvo aquí todas las noches de esta semana. Estaba con ella cuando murió. ¿Sebastián estuvo ahí? Sí, fue muy generoso. Pagó todo el tratamiento y la acompañó en sus últimos días. Ella murió en paz. Después de colgar,
Me quedé sentada en la sala por largo rato. Valeria había muerto. La mujer que casi destruye mi familia. La mujer que manipuló a mi hijo. La mujer que intentó robarme mi casa. Debería sentir alivio, o justicia, o algo, pero solo sentía tristeza. Tristeza por una vida desperdiciada en busca de cosas que nunca trajeron felicidad. Cuando Sebastián llegó esa tarde, tenía los ojos rojos. «Ya lo sabes», dijo al verme. «Sí, el hospital me llamó». Sebastián se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Estuvo consciente hasta el final. Me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que lo sentía, que arruinó su vida y casi arruina la mía, que tú tenías razón en todo, que Roberto fue un buen hombre y que ella no supo valorar lo que tenía. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. También me dijo algo más, continuó Sebastián. Me dijo, no cometas mi error, no desperdicies tu vida buscando cosas, busca personas. El amor es lo único real, lo único que importa al final. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya había aprendido esa lección, de la peor manera posible, pero la había aprendido. Sebastián levantó la vista. Mamá, pagué su funeral. Algo sencillo, básico. ¿Crees que hice mal? Me acerqué a él y lo abracé. Hiciste lo correcto, hijo, no por ella, sino por ti, por la persona que quieres ser. Carolina me dijo lo mismo, que ella estaba orgullosa de mí. Yo también estoy orgullosa de ti. El funeral de Valeria fue 2 días después. Solo estuvimos Sebastián, Carolina, Patricia y yo. No hubo lágrimas, no hubo grandes discursos, solo un silencio respetuoso por una vida que se perdió en la ambición. Cuando salimos del cementerio, Sebastián me tomó del brazo. Mamá, ¿puedo pedirte algo? Claro, hijo. ¿Podemos ir a visitar a papá? Por supuesto. Fuimos los 3 al cementerio donde estaba Roberto. Llevamos flores, naranjas del árbol del patio. Sebastián se arrodilló frente a la tumba de su padre. Papá, sé que me puedes escuchar. Sé que han pasado 2 años y que llegó muy tarde para muchas cosas. Pero quiero que sepas que lo entendí. Entendí por qué hiciste lo que hiciste. Por qué protegiste a mamá. Por qué me dejaste fuera del testamento. Su voz se quebró. Lo necesitaba, papá. Necesitaba tocar fondo para entender. Necesitaba perderlo todo para saber qué era realmente importante. Y ahora lo sé. Es mamá. Es Carolina. Es ser un hombre de bien. Como tú. Carolina puso su mano en el hombro de Sebastián. Yo me arrodillé junto a mi hijo y puse mi mano sobre la lápida de Roberto. Lo logramos, mi amor, susurré. Nuestro hijo volvió a nosotros. No es el mismo que perdimos. Es mejor, es más fuerte, es más sabio. El viento sopló suavemente. Las hojas de los árboles cercanos susurraron y sentí la presencia de Roberto ahí con nosotros. Esa noche, de vuelta en casa, Sebastián, Carolina y yo cenamos juntos. Mamá, dijo Sebastián mientras comíamos, Carolina y yo hemos estado hablando. ¿De qué? De casarnos. Pero queremos hacerlo de la manera correcta. Queremos tu bendición. Miré a Carolina. Ella me sonrió con ternura. ¿Me estás pidiendo permiso para casarte, hijo? Sí. Sé que no lo merezco después de todo lo que pasó. Pero, lo interrumpí. Tienes mi bendición. Los 2 la tienen. Y sé que tu padre también estaría feliz. Sebastián se levantó y me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era niño. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré contigo, hijo. Eres mi sangre, mi vida, mi corazón. Carolina también se unió al abrazo. Y ahí, en la cocina de la casa de los naranjos, sentí que el círculo se cerraba. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Teníamos cicatrices, teníamos recuerdos dolorosos, teníamos heridas que nunca sanarían completamente. Pero teníamos algo más importante. Teníamos verdad, teníamos perdón, teníamos amor y teníamos futuro. Esa noche, después de que Sebastián y Carolina se fueron, salí al patio. El naranjo estaba lleno de flores blancas. Pronto vendría otra cosecha. ¿Viste todo, mi amor? Susurré mirando las estrellas. Valeria pagó su precio. La ambición la consumió. Y nuestro hijo aprendió. Se cayó, se golpeó, pero se levantó, más fuerte, más humano. La brisa nocturna movió las ramas del árbol. La vida siempre cobra sus deudas, continué. Tú me lo decías. Y tenías razón. Valeria buscó dinero y terminó sola y enferma. Sebastián buscó riqueza y lo perdió todo. Pero cuando finalmente buscó lo correcto, encontró a Carolina. Encontró paz. Se encontró a sí mismo.
Me senté en la banca bajo el naranjo, la misma banca donde Roberto y yo nos sentábamos a ver las estrellas. Gracias, mi amor, por protegerme, por confiar en mí, por enseñarle a nuestro hijo, incluso después de tu muerte, lo que realmente importa en la vida. Cerré los ojos, y en la oscuridad sentí una mano invisible sobre mi hombro. Sentí el aroma del café que Roberto tomaba cada mañana. Sentí su presencia, y supe que nunca, nunca había estado sola. La justicia había llegado, no con venganza, no con rabia, sino con el equilibrio natural de la vida. Los que siembran dolor cosechan soledad, los que siembran amor cosechan familia, y los que aprenden de sus errores cosechan redención. 5 años habían pasado desde la muerte de Roberto. 5 años que transformaron todo. Era un sábado por la mañana. El sol entraba por las ventanas de la cocina mientras preparaba café. Pero ya no era solo mi café. Era el café para toda la familia. Sebastián y Carolina se habían casado hace 3 años. Una boda sencilla en el jardín de esta casa, bajo el naranjo, con flores blancas y música suave. Yo lloré todo el día, pero eran lágrimas de felicidad. Papá está aquí con nosotros, había dicho Sebastián durante su discurso. En este árbol, en esta casa, en el amor que mamá nos enseñó a recuperar. Ahora tenían una niña. Se llamaba Roberta, por su abuelo. Tenía 2 años y era la luz de mi vida. Abuela, abuela. Escuché su vocecita desde el patio. Me asomé por la ventana. Sebastián la tenía en brazos, mostrándole las naranjas del árbol. ¿Ves, mi amor? Tu abuelo Roberto plantó este árbol, y ahora tú comes sus naranjas. ¿Abuelo en el cielo?, preguntó Roberta con su dulce voz. Sí, princesa. El abuelo está en el cielo, pero también está aquí, en el árbol, en la casa, en nosotros. Salí al patio con una charola de café y jugo para Roberta. Buenos días, familia. Buenos días, mamá, dijo Sebastián besando mi mejilla. ¿Dormiste bien? Como un bebé. Carolina llegó poco después con bolsas del mercado. Compré todo para el almuerzo. Hoy cocino yo, suegra. Usted descansa. No tienes que decirme suegra, hija. Dime, Andrea. Está bien, Andrea. Pero hoy usted se sienta y yo cocino. Es sábado y se merece descansar. Me senté en la banca bajo el naranjo con Roberta en mis piernas. Ella jugaba con mis manos, explorando mis arrugas con curiosidad infantil. Abuela, ¿por qué tienes líneas aquí?, preguntó tocando mi rostro. Son mapas, mi amor. Mapas de todas las historias que he vivido. ¿Qué historias? Historias de amor, de dolor, de pérdida, de reencuentro. Algún día, cuando seas más grande, te las contaré todas. Sebastián se sentó junto a mí. ¿En qué piensas, mamá? En todo. En cuánto hemos caminado para llegar aquí. Hemos caminado mucho, ¿verdad? Muchísimo, hijo. Nos quedamos en silencio por un momento, viendo a Roberta correr entre los árboles del jardín. Mamá, hay algo que quiero decirte, dijo Sebastián finalmente. ¿Qué pasa? Carolina está embarazada, de 3 meses. Va a ser niño. Mi corazón se llenó de alegría. Sebastián, qué maravillosa noticia. Y queremos ponerle Roberto. Si a ti te parece bien. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. A mí me parece perfecto, y sé que a tu padre también. Es nuestra forma de honrarlo, de mantener su nombre vivo, su legado. Su legado ya está vivo, hijo. En ti, en cómo te has convertido en un hombre de bien, en cómo amas a tu familia, en cómo trabajas honestamente, en cómo le enseñas a Roberta sobre el respeto y el amor. Sebastián puso su mano sobre la mía. Todo eso lo aprendí de ustedes, de papá, y de ti, especialmente de ti, mamá. Me enseñaste que el perdón es posible, que las segundas oportunidades existen, que nunca es tarde para cambiar. No fue fácil, hijo. Lo sé, por eso lo valoro más. Pudiste haberme cerrado la puerta para siempre. Tenías todo el derecho, pero no lo hiciste, porque eres mi hijo, y el amor de una madre no tiene condiciones. Puede estar herido, puede estar roto, pero nunca muere. Roberta corrió hacia nosotros con una flor amarilla en la mano. Para ti, abuela. Gracias, mi cielo. Es hermosa. Como tú. La tarde transcurrió tranquila. Carolina preparó mole, el favorito de Roberto. El aroma llenó la casa y por un momento fue como si él estuviera ahí con nosotros. Comimos en el patio, bajo el naranjo, como familia. Mamá, ¿te acuerdas cuando peleábamos por esta casa?, preguntó Sebastián de repente. Claro que me acuerdo. Yo pensaba que esta casa era solo paredes y valor monetario.
No entendía que era mucho más que eso. ¿Y ahora qué es para ti? Sebastián miró alrededor. Las paredes que había visto crecer, el jardín donde jugaba de niño, el naranjo que su padre plantó. Ahora es historia, es memoria, es amor hecho concreto. Es el lugar donde papá y tú construyeron una vida, donde yo crecí, donde me casé, donde mi hija está creciendo. Esta casa no tiene precio, porque no es una casa, es nuestro hogar. Exactamente, hijo. Eso es exactamente lo que tu padre quería que entendieras. Después del almuerzo, mientras Carolina acostaba a Roberta para su siesta, Sebastián y yo nos quedamos en el patio. Mamá, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Claro, cuando ganaste el juicio, cuando el juez falló a tu favor, ¿sentiste triunfo? ¿Sentiste que habías ganado? Pensé en esa pregunta. En aquel día en el juzgado hace 5 años. No sentí triunfo, sentí dolor, porque había ganado una casa pero sentía que había perdido a mi hijo. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Ahora siento paz, porque entiendo que todo tenía que pasar como pasó. Tú necesitabas perderlo todo para valorar lo importante. Yo necesitaba defenderme para no perderme a mí misma. Tu padre necesitaba protegerme incluso después de su muerte. Todo tenía un propósito. ¿Crees que papá sabía que íbamos a terminar aquí, reconciliados? Tu padre siempre tuvo fe en ti, incluso cuando te equivocaste. Por eso te dejó esa herencia invisible, la herencia del dolor, del aprendizaje, de la redención. Sebastián asintió lentamente. La mejor herencia que pudo dejarme. Esa tarde, después de que Sebastián, Carolina y Roberta se fueron, me quedé sola en la casa. Caminé por cada habitación, toqué las paredes, miré las fotografías que colgaban de ellas, Roberto y yo en nuestra boda, jóvenes, llenos de sueños, Sebastián de bebé, en brazos de su padre, ambos sonriendo, Sebastián y Carolina en su boda, bajo el naranjo, Roberta en su primer cumpleaños, con pastel en toda la cara. Esta casa era un museo de amor, de vida, de historia. Me senté en el sillón donde Roberto solía leer el periódico. Cerré los ojos, y por un momento pude sentir su presencia. Lo logramos, mi amor, susurré. Salvé la casa, recuperé a nuestro hijo, y ahora tenemos nietos, 2 nietos, Roberto y Roberta. Tu nombre vivirá en ellos. Abrí los ojos y miré hacia el patio. El naranjo se mecía suavemente con la brisa del atardecer. Salí y me paré frente a él. Pasé mi mano por su tronco áspero. 28 años, dije en voz alta. 28 años desde que te plantamos. Has visto tanto, has dado tantos frutos, has sido testigo de tanta alegría y tanto dolor. El árbol susurró con el viento. Gracias por estar aquí, por ser el símbolo de nuestra familia, por seguir dando vida. Corté una naranja, la partí por la mitad. El aroma llenó el aire, dulce, fresco, vivo. Le di una mordida. El jugo corrió por mis labios. Cerré los ojos saboreando. Y recordé a Roberto exprimiendo naranjas cada domingo. Recordé a Sebastián trepando el árbol de niño. Recordé el día que planté este árbol con Roberto, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de esperanza. Las raíces, había dicho Roberto ese día. Las raíces son lo más importante. Si las raíces son fuertes, el árbol sobrevivirá cualquier tormenta. Y tenía razón. Nuestras raíces habían sido fuertes. Esta familia había sobrevivido la tormenta más terrible, la traición, el dolor, la pérdida, pero las raíces nos mantuvieron firmes. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer después de que Roberto murió. 5 de octubre, 2030. Hoy fue un día perfecto. Sebastián me dijo que van a tener otro bebé, un niño que se llamará Roberto. Mi corazón está lleno. A veces pienso en todo lo que pasamos, el juicio, el dolor, la separación, y me pregunto si valió la pena pelear tanto. Y siempre llego a la misma respuesta. Sí, porque no peleé solo por una casa. Peleé por mi dignidad, por el respeto al trabajo de Roberto, por enseñarle a mi hijo que hay cosas que no se pueden comprar ni vender, que hay cosas que valen más que el dinero. Valeria buscó riqueza y murió sola. Sebastián buscó herencia y lo perdió todo. Pero cuando finalmente buscaron lo correcto, lo encontraron. Valeria encontró paz en sus últimos días gracias a la bondad de Sebastián. Y Sebastián encontró amor, familia y propósito. La vida siempre cobra sus deudas, pero también premia a quienes aprenden.
Roberto, mi amor, donde quiera que estés, quiero que sepas que tu plan funcionó. Protegiste nuestra casa, protegiste a nuestro hijo, protegiste nuestro amor. Y ahora, 5 años después, puedo decir con certeza, ganamos. No ganamos dinero, no ganamos posesiones, ganamos algo mucho más valioso. Ganamos familia, ganamos verdad, ganamos redención. Te amo, siempre te amaré. Andrea, cerré el diario y apagué la luz. Esa noche soñé con Roberto. Estábamos jóvenes otra vez, en el jardín de esta casa, plantando el naranjo juntos. ¿Crees que crezca?, le preguntaba yo en el sueño. Crecerá, me respondía él con esa sonrisa que siempre me derretía. Y cuando nosotros ya no estemos, seguirá aquí, dando frutos, dando sombra, siendo testigo de que nosotros existimos, de que nos amamos, de que construimos algo que perdura. ¿Y si alguien intenta cortarlo?, preguntaba yo. No podrán, decía Roberto, porque sus raíces serán profundas, tan profundas que nada ni nadie podrá arrancarlo. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Era domingo, el día en que Sebastián venía con su familia. Me levanté, me vestí, preparé café y salí al patio a recibir el día. El naranjo estaba lleno de vida. Sus hojas brillaban con el rocío de la mañana. Sus frutos dorados colgaban pesados y maduros. «Buenos días, viejo amigo», le dije al árbol. «Gracias por seguir aquí, por seguir dando, por seguir siendo testigo de nuestra historia». Y en ese momento, mientras el sol iluminaba el jardín, entendí algo profundo. La verdadera herencia no son las casas, no son los terrenos, no son las cuentas bancarias. La verdadera herencia son los valores, las lecciones, el amor que transmitimos. Roberto me dejó esta casa, sí, pero más importante, me dejó su ejemplo, su sabiduría, su forma de amar sin condiciones, pero con límites claros. Y yo le dejé eso mismo a Sebastián. Le enseñé que el perdón existe, pero que debe ganarse, que el amor de una madre es incondicional, pero que eso no significa aceptar el abuso, que las segundas oportunidades son posibles, pero que requieren trabajo y transformación real. Sebastián les enseñará lo mismo a Roberta y al pequeño Roberto, que viene en camino, y ellos se lo enseñarán a sus hijos. Y así, generación tras generación, el amor de Roberto y mío seguirá viviendo, no en paredes y techos, sino en corazones y acciones. Escuché el auto de Sebastián estacionarse frente a la casa. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritó Roberta corriendo hacia mí. La levanté en brazos. Olía a jabón y a inocencia. «Buenos días, mi cielo. ¿Cómo amaneció mi princesa?» «Bien. Papá dice que vamos a hacer jugo de naranjas». «Así es, como lo hacía tu abuelo Roberto». Sebastián se acercó con Carolina. Ella tenía ya una pequeña pancita de 3 meses. «Buenos días, mamá», dijo Sebastián abrazándome. «Buenos días, hijo. ¿Sabes? Carolina y yo estuvimos hablando». «¿De qué?» «De que cuando Roberta y Roberto crezcan, queremos contarles toda la historia, la verdadera, sin omitir nada». «¿Estás seguro?» «Es una historia dura. Precisamente por eso, quiero que sepan que su padre no siempre fue el hombre que es hoy, que cometí errores terribles, que lastimé a la persona que más me amaba. Pero también quiero que sepan que el arrepentimiento real puede cambiar a una persona, que nunca es tarde para elegir ser mejor. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Sebastián. Espero que sí. Espero que desde donde esté pueda ver que finalmente entendí lo que intentó enseñarme». Pasamos el día en familia. Exprimimos naranjas, hicimos jugo, comimos en el patio. Roberta correteaba persiguiendo mariposas. Carolina y yo hablamos sobre el bebé que venía. «Va a nacer en marzo», me dijo Carolina. «En primavera, como un nuevo comienzo». «Es perfecto», le dije. «La primavera es tiempo de renacer, de florecer. Como esta familia», dijo ella sonriendo, «que renació después del invierno más duro». Al atardecer, cuando se fueron, me quedé sola otra vez, pero ya no me sentía sola. Tenía la presencia de Roberto en cada rincón de esta casa. Tenía el amor de Sebastián renovado y verdadero. Tenía a Carolina, la hija que nunca tuve. Tenía a Roberta y al pequeño Roberto que venía en camino. Y tenía esta casa, la casa de los naranjos, la casa que Roberto protegió, la casa que yo defendí, la casa que Sebastián finalmente entendió. Me senté por última vez bajo el naranjo esa noche. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo morado del crepúsculo. «Roberto, mi amor», susurré mirando hacia arriba,
Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le enseña a una sola madre que defenderse no es egoísmo, sino dignidad, habrá valido la pena. Si mi historia le muestra a un solo hijo que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para ser mejor, habrá valido la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo, habrá valido la pena. El viento sopló suavemente, las hojas del naranjo susurraron, y en ese susurro escuché la voz de Roberto. Valió la pena, mi amor, cada lágrima, cada batalla, cada momento de duda. Todo valió la pena porque al final el amor ganó, la verdad ganó, la familia ganó. Sonreí, y en esa sonrisa había paz, la paz de quien luchó y ganó, no con odio, no con venganza, sino con dignidad, con amor, y con la certeza de que algunas raíces son tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarlas. Esta era mi historia, la historia de una mujer que perdió a su esposo, pero no perdió su fuerza, que fue traicionada por su hijo, pero no perdió su capacidad de perdonar, que luchó por una casa, pero ganó mucho más, ganó respeto, ganó verdad, ganó familia. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo importante. Tú también puedes. Puedes defenderte sin perder tu bondad. Puedes perdonar sin permitir el abuso. Puedes amar sin perderte a ti misma. Puedes caer y levantarte más fuerte, porque las raíces del amor verdadero son profundas, y ninguna tormenta, por terrible que sea, puede arrancarlas. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.